Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Les recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega al resto de México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos, por supuesto, también con gusto a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas en Facebook y Twitter, @Canal 44 TV o en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos de las nuevas manifestaciones clínicas y extrapulmonares con la enfermedad COVID-19. También le estaremos hablando sobre un estudio que refleja menos contagios de COVID fuera del hogar. La Organización Mundial de la Salud advirtió a los jóvenes de los efectos a largo plazo que puede traer esta enfermedad. México reportó 606 personas recién nacidas positivas a COVID-19. Hoy tendremos reportes desde Bolivia y Guatemala para que usted se quede a lo largo de la siguiente hora. Iniciamos con nuestra pieza introductoria. Con o sin síntomas por COVID-19 puede presentarse la enfermedad de leve a grave e incluso puede ser mortal. Ante un virus que mantiene en incertidumbre a la comunidad científica médica, se indaga detenidamente cada síntoma que presenta la persona que es contagiada, independiente de su estado inmunológico. En diciembre del 2019 se mencionaba que los coronavirus causaban enfermedades como el resfriado común. Sin embargo, el nuevo coronavirus es más intenso, con repercusiones graves y letales. En este trayecto pandémico, las organizaciones de salud pública, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud vigilan cada efecto nuevo que produce la COVID-19 a fin de brindar recomendaciones para prevenir y tratar la enfermedad. Los signos y síntomas aparecen entre 2 y 14 días después de la exposición al virus. En los primeros brotes en China solo se observaba fiebre, tos y cansancio. Después se identificó pérdida del sentido del gusto o del olfato. Otros síntomas fueron dificultad para respirar, dolor muscular, escalofríos, dolor de garganta, goteo de la nariz, dolor de cabeza y de pecho. Conforme se extiende la COVID-19 por el mundo, a la lista se añade más, aunque son menos comunes, como erupción en la piel, náuseas, vómitos y diarrea. En el caso de la población infantil, los síntomas son similares a los adultos, pero leve. En el último informe de la Clínica Mayo se menciona que la gravedad de los síntomas puede ser de muy leve a extremo. El virus SARS-CoV-2 causa una enfermedad pulmonar sustancial, neumonía y el síndrome de dificultad respiratoria aguda, pero también se ha observado manifestaciones extrapulmonares de COVID-19. De los 15.070.000 personas que han sido confirmadas en lo que va del año, han tenido una variedad de síntomas y otros no, pero sí pueden empeorar y presentar más problemas para respirar y neumonía una semana después de comenzar con los signos y síntomas. El mayor riesgo de enfermar gravemente es quienes tienen obesidad, afecciones de salud crónicas, cardíacas graves, insuficiencia cardíaca, enfermedad de las arterias coronarias o miocardiopatía, EPOC y algunas otras por mencionar. Aunque nadie está exento de padecer COVID-19 con o sin síntomas, puede presentarse complicaciones médicas graves y causar la muerte. Informó Isaura López Villalobos. Gracias a nuestra compañera Isaura López. Vamos ahora a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Roberto Castañares nos presenta el siguiente informe. Roberto, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Llevamos 3 días superando por poco los 200.000 casos diagnosticados al día de COVID-19 en el mundo, según el recuento de la Organización Mundial de la Salud.
Esto es bueno y es malo. Bueno, si recordamos que durante buena parte de la semana anterior rozábamos e incluso superábamos los 230.000 diarios. Malo, porque esa barrera de los 200.000 no la comenzamos a superar hasta el inicio de este mes de julio y ahí seguimos. En total, los casos confirmados en todo el mundo ya son casi 15 millones y los decesos, que hoy han vuelto a sufrir un acelerón hasta alcanzar los 6.000, superan los 618.000. América, como continente de norte a sur, es donde más casos se cuentan cada día desde hace ya 3 meses. Sirva como ejemplo lo de hoy. En América se han reportado 137.000 casos. Por países no hay variaciones sobre lo que hemos comentado otros días, tanto en cuanto al ranking de más afectados como de aquellos en los que más muertes ha causado la pandemia. Mientras, el avance actual de las investigaciones para encontrar una vacuna contra el COVID-19 y las precauciones que se deben tomar apuntan a que la gente no empezará a ser vacunada antes de los primeros meses de 2021. Esa es al menos la previsión lanzada en las últimas horas por la Organización Mundial de la Salud. En este sentido, la prioridad es que cuando se apruebe definitivamente una vacuna, exista la certeza de que es segura y efectiva, y para eso hace falta tiempo. Además, tampoco hay que creer que la vacuna va a ser la solución definitiva, puesto que ninguna es 100% efectiva. El ejemplo más claro es la que existe contra el sarampión. Está considerada entre las que tienen mayor efectividad y llega al 95%. Así que extremen también las medidas de precaución. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias, Roberto Castañares, por este reporte. Saludamos en esta mesa de trabajo, como todos los días, al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Belén. Buen día. Gracias. Saludarte. Gracias por acompañarnos, doctor. Bueno, interesante lo que nos comentaba Roberto Castañares, que lo hemos comentado curiosamente a lo largo de los últimos días, doctor. El tema de las vacunas que ya están tocando la puerta prácticamente, y nos preguntábamos si algunas de ellas podrían estar listas para este año o, como lo ha dicho Roberto Castañares, quizá para los primeros meses del 2021, de acuerdo, claro, con el informe de la Organización Mundial de la Salud. Pues sí. Creo que los tiempos se han acortado, afortunadamente. Que hubiéramos querido tenerlas mucho antes, pero si logramos que a fin de año o inicios del 2021 estén estas vacunas disponibles y además con un perfil de alta seguridad y eficacia, pues estaremos frente a un hecho de igual manera histórico en el desarrollo tan rápido de una vacuna, porque la predicción al inicio de estos trabajos era que pudieran tardar hasta 2 años, incluso hay quien señalaba 3 años para el desarrollo de alguno de estos biológicos, y afortunadamente se han acortado los tiempos. Ya tenemos ahí 3 publicaciones muy interesantes de las que hemos hablado en estos últimos 3 días, de la vacuna de AstraZeneca con Oxford, la vacuna de Moderna con los Institutos Nacionales de los Estados Unidos y de la vacuna del Instituto de Ciencia y Tecnología de China, que las 3 parecen tener un buen perfil de inmunogenicidad, es decir, capacidad de despertar la respuesta inmune humoral y celular que brinde un buen grado de protección futuro. Lo decía, sin embargo, el propio Roberto Castañares, doctor, que la vacuna tampoco va a ser la panacea, es decir, no hay vacunas que protejan al 100%. Ah, no, claro. Es un punto que vale la pena recalcar. La vacuna contra influenza, por citar un ejemplo, brinda protección al 70% de los pacientes que la reciben, por 2 motivos. Primero, porque se ha observado que, por ejemplo, algunos grupos de la población pueden responder menos adecuadamente con la formación de anticuerpos. Tal es el caso de personas mayores de edad, particularmente por arriba de los 65 años, y personas con obesidad. Es lo que se ha reportado predominantemente para la vacuna de influenza. Entonces, efectivamente, por ese motivo, cuando hemos hablado
de un cambio en la cultura de la prevención, que muchas personas le han llamado la nueva normalidad, o la mayor parte del mundo. Preferiría yo que fuera el cambio en la cultura de la prevención de las enfermedades. Ahí, Belén, tenemos que tener muy claro que las vacunas juegan un rol importante, pero que también otros aspectos propios de la cultura, de la disciplina, de las medidas de prevención, educación para la salud, etcétera, juegan otro rol de igual manera fundamental. Y el tener una vida con hábitos saludables, como la realización de deporte, la adecuada nutrición, etcétera, todo eso va abonando y contribuyendo. Las vacunas no lo hacen todo, hay que considerarlas como parte de... Una nueva cultura de la salud, de la prevención, doctor, del autocuidado y de la higiene, que también ha sido fundamental en el desarrollo de esta pandemia. Doctor, el tema que hoy nos ocupa, y le pediría una breve introducción antes de irnos a la pausa, tiene que ver con este fenómeno que hemos observado a lo largo de los meses. Cuando la enfermedad surgió en China, se hablaban de ciertos síntomas. Conforme ha avanzado la pandemia en el mundo, hemos observado que cada vez se suman más y diversos síntomas. Doctor, ¿a qué se debe esto? Hemos ido aprendiendo a lo largo de estos 7 meses de pandemia, efectivamente, que se trata de una enfermedad con una gama de sintomatología muy extensa, en la que las diversas especialidades hemos observado que de nuestro campo hay también manifestaciones en pacientes con COVID. Y esto es debido principalmente a los aspectos moleculares que intervienen durante todo este proceso de infección por SARS-CoV-2. Se han dividido estos fenómenos moleculares, número 1, en el momento en el que el virus infecta y entonces causa daño citopático directo. Esto es, el virus ataca células, una parte. Luego, vamos a otra fase de la patología que genera este virus a nivel molecular. Algo que se conoce como disregulación, alteración en la regulación de un sistema muy fino que tenemos los seres humanos, que se conoce como sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema le ayuda al ser humano a mantener niveles apropiados de presión arterial, equilibrio en los líquidos corporales, apropiada actividad y funcionamiento cardiológico y de los vasos sanguíneos, para decirlo de una forma coloquial. Luego, vamos a otro apartado que también influye en esta patología que causa SARS-CoV-2. Se trata del daño directo al endotelio, es decir, a la parte más interna de los vasos sanguíneos. Y vamos a otra sección que se refiere básicamente a la respuesta inmune exagerada, en donde participan las famosas citoquinas de las que hemos hablado, que son sustancias liberadas en el sistema inmune y que cuando existe esta tormenta de citocinas, liberación exagerada en el torrente sanguíneo, los pacientes pueden tener manifestaciones de mayor inflamación en los tejidos, fiebre, mucha fiebre, hipotensión arterial, estado de choque y pueden llegar a fallecer. Entonces, este virus desencadena una serie de cascadas conocidas como, en el ámbito médico, cascadas fisiopatológicas, en donde primero está la infección que le causa a las células de manera directa cuando entra a las mismas a través de un receptor, y de ahí todo lo que acabamos de comentar. Entonces, las manifestaciones clínicas tienen que ver con cada una de estas etapas.
Doctor, pues hablaremos también de cuáles han sido estos nuevos síntomas que se han identificado y también cómo impacta al final de cuentas en cada uno de los pacientes. Son individuos con características diferentes, con condiciones de salud diferentes, y esto también pudiera contribuir a un desarrollo grave o no de la enfermedad. Con esto regresamos después de la pausa. @Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook, o nos pueden mandar mensajes a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Volvemos. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia. Y mira, esta enfermedad puede causar múltiples enfermedades extrapulmonares, entre ellas la neumonía, así como el impacto clínico de COVID-19 en varios órganos. El SARS-CoV-2 causa una enfermedad pulmonar incluida la neumonía y el síndrome de dificultad respiratoria aguda, pero también los médicos han observado muchas otras manifestaciones extrapulmonares de COVID-19. Esto puede reflejar la diseminación y la replicación extrapulmonar del SARS-CoV-2, como se ha observado para otros coronavirus zoonóticos. En un estudio realizado en China, al inicio de la pandemia, se encontró que en los pacientes con COVID-19, los síntomas gastrointestinales eran frecuentes y en alrededor de la mitad de los casos, el síntoma digestivo fue el principal motivo de consulta. Según los hallazgos, los pacientes presentan solo síntomas digestivos en ausencia de manifestaciones respiratorias. Estos resultados ponen de manifiesto la importancia de considerar estos síntomas en el contexto de la pandemia actual por SARS-CoV-2. En las últimas 2 décadas, se han vivido 3 epidemias de virus respiratorios que han causado una mortalidad significativa, además del consiguiente impacto económico. El brote de SARS en 2002 provocó 916 muertes entre más de 8,000 pacientes en 29 países, seguido por la aparición del MERS en 2012, que provocó 800 muertes en 2,254 pacientes de 27 países, y la pandemia de H1N1 en 2009, donde se confirmaron 18,500 fallecidos. La experiencia adquirida en el manejo y tratamiento de estos pacientes supone la mayor fuente de datos hasta el momento para el enfoque terapéutico inicial de los pacientes con COVID-19, aunque el SARS-CoV-2 parece tener mayor contagiosidad y menor mortalidad que el SARS y el MERS. Persisten muchas incertidumbres sobre su epidemiología, evolución, afectación en otros órganos y sistemas, además del tratamiento, informó Rocío López Fonseca. Y un caso que tampoco se ha podido explicar del todo: ¿qué pasa con los bebés que están naciendo durante la pandemia de COVID-19? Por lo pronto, México ha reportado 606 casos de recién nacidos positivos a COVID-19. La generación COVID-19 no solo se caracteriza por nuevas formas de convivir con un virus que ni siquiera se puede ver. Hay quienes nacieron contagiados. Cambió la forma de trabajar, socializar, estudiar, divertirse y hasta de vivir el duelo, también a la distancia. El virus provocó una acelerada transformación del servicio de salud y por ello hubo alteraciones en la atención médica en materia reproductiva. El miedo a un contagio también influyó en la búsqueda de atención médica. La directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Carla Berdichevsky-Feldman, dio a conocer que 606 personas en México recién nacidas fueron positivas para COVID-19. Hasta el 19 de julio, fecha en que se hace corte de este informe, se tienen reportadas 606 personas recién nacidas positivas para COVID-19. Ari Hockman, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, expuso que a nivel mundial se estima que 47 millones de mujeres en 114 países de ingresos bajos y medios no podrán acceder a anticonceptivos modernos a causa de la pandemia. De esta forma, se espera que haya 7 millones de embarazos no planificados y el bloqueo se mantuviera 6 meses. Las estimaciones para México por la falta de anticonceptivos consiste en 900,000 mujeres interrumpirán uso de anticonceptivos, la mayoría de ellas jóvenes, 114,600 embarazos no planeados, 52,700 abortos, 200 muertes maternas y 2,600 muertes neonatales, informó Elizabeth Ortiz.
Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, vale la pena detenernos un poquito en este reporte de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, porque al final forma parte del tema que hoy nos ocupa, doctor. Lo que se ha venido descubriendo y no todavía en torno a este nuevo coronavirus, el tema de las mujeres embarazadas, el tema de los bebés, valga la expresión, recién nacidos, y si es posible o no contagiar al bebé vía intrauterina, doctor. Hipotéticamente es posible. Los múltiples estudios que se han realizado al respecto no han logrado confirmar la transmisión vertical de COVID-19 al bebé. Algunos casos muy aislados, que posiblemente se cuentan con los dedos de una mano, son altamente sospechosos de haberse infectado intraútero. Sin embargo, no se ha podido de forma contundente asegurar sobre estos hallazgos. Cuando se habla de la etapa del recién nacido, estamos hablando de aquel niño que tiene menos de 30 días de nacimiento. Entonces, al escuchar que hay alrededor de 600 casos positivos en recién nacidos, estos recién nacidos pueden estar dentro de ese rango de los primeros 30 días de nacimiento. Y luego entonces cabría la posibilidad de que la mayor parte de ellos se hayan infectado de forma extrauterina, ya habiendo nacido. ¿Por qué? Para confirmar que pudiera existir la transmisión vertical, los estudios deben incluir la búsqueda virológica en la placenta o en las membranas coriales de SARS-CoV-2 y de igual manera el hallazgo de una PCR positiva en el producto debe ser pues inmediato en el momento del nacimiento, pero debe estar también el hallazgo de la placenta para poder decir que hubo transmisión vertical. Ahora, Belén, hay algunos estudios que han demostrado que las mujeres que durante el embarazo han tenido infección por SARS-CoV-2, han tenido COVID-19, sí tienen mayor riesgo de partos pretérmino y prematuros. Lo habíamos comentado en algún momento aquí. Uno de los estudios más grandes que hay al respecto identificó hasta un 30% de partos de pretérmino o prematurez. Posiblemente entonces esta infección, pero no necesariamente el producto, sino la infección y lo que provoca en la madre sea lo que lleva a este parto prematuro en estas mujeres. Y finalmente, algo que también tendríamos que esperar un poco más tiempo es lo siguiente. Recordemos que los primeros casos se dieron en diciembre del 2019. Por lo tanto, mujeres que se pudieron haber infectado en el primer trimestre del en el primer trimestre del embarazo, estarían teniendo a sus bebés apenas en este tiempo. Esas mujeres seguramente deberán ser estudiadas con mucho detalle y en particular sus productos, sus hijos, para identificar ahora otro aspecto, el de trastornos congénitos. Porque durante el primer trimestre del embarazo es cuando ocurre la formación de órganos y sistemas, lo que conocemos como organogénesis. Y entonces siempre han sido más peligrosas en términos de que ocurra algún trastorno congénito en el bebé cuando existe infección durante el primer trimestre del embarazo, con diversos patógenos. No sabemos
cómo vaya a ser el comportamiento entonces con COVID-19. Claro, doctor, porque valdría la pena comentarle a nuestra audiencia un caso que conocimos en San Luis Potosí del nacimiento de trillizos a quienes se les tomó la prueba PCR apenas 3 horas después de haber nacido y dieron positivo. Lo que llamó en este caso la atención fue que cuando le realizaron la prueba a la madre y al padre, dieron negativo, lo que hacía sospechar que la madre habría cursado la enfermedad asintomática durante el embarazo y que habría contagiado a los bebés intrauterinamente. Sin embargo, y como usted bien dice, faltó una prueba, la de la placenta, importantísima para haber podido determinar si fue que la mamá contagió o no a los bebés vía intrauterina. Y esto es importante, doctor, porque hay enfermedades que sí se transmiten mientras se cursa el embarazo, doctor. Sí, por supuesto. Por supuesto, hay muchas enfermedades infecciosas. El propio VIH se puede transmitir. ¿Zika, por ejemplo? Zika, claro que sí. De hecho, ese es uno de los grandes problemas en Zika. Zika en una persona, digamos, inmunológicamente normal, es una enfermedad relativamente leve, no tan sintomática. El gran problema en Zika es precisamente cuando se presenta en el embarazo y las alteraciones, particularmente neurológicas, que puede producir en el producto. Microcefalia, que fue uno de los hallazgos que alertaron al mundo con respecto a infección durante el embarazo por el virus del Zika, pero también pueden provocar convulsiones en el recién nacido, pueden provocar otras manifestaciones neurológicas como el síndrome de Guillain-Barré, etcétera. Entonces, eso es Zika, pero también VIH se puede transmitir verticalmente de la madre al hijo. Cada vez vemos menos casos de esa naturaleza porque afortunadamente el tratamiento antirretroviral altamente eficaz durante el embarazo ha reducido casi a cero la transmisión materno-fetal de VIH. Pero, por ejemplo, también hepatitis C se puede transmitir de forma vertical. Sífilis se puede transmitir de forma vertical, toxoplasmosis de igual manera, citomegalovirus, Epstein-Barr virus, o sea, son muchos patógenos. Sin embargo, aquí hay una pequeña diferencia, pero muy significativa. Estos virus generan mucha viremia. Viremia es la presencia del patógeno en la sangre y este tipo de patógenos están en cantidades importantes en la sangre y eso hace más fácil la transmisión vertical. En el caso de SARS-CoV-2, aunque sí se ha encontrado viremia, es una viremia menor, de muy corta duración. SARS-CoV-2, el responsable de COVID-19, está más bien localizado en las células, sobre todo del árbol respiratorio y de otras partes en el organismo, más que generar viremias intensas. Por eso es posible que no esté generando tanta transmisión vertical. Interesantísimo esto que nos acaba de decir, doctor, porque claro, el contacto que se tiene de la madre y el hijo es a través de la sangre principalmente, ¿no? Bueno. Sí, los patógenos que hacen bacteremia o que hacen viremia son los que más fácilmente se pueden transmitir por vía vertical. Claro. Doctor, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar porque hay muchos síntomas que han surgido a lo largo de esta pandemia. Con esto volvemos después de la pausa. Y mira, la Organización Mundial de la Salud ha advertido a los jóvenes de los efectos a largo plazo que puede conllevar COVID-19, pues aunque la mayoría de los jóvenes contagiados no requieren ser hospitalizados y se recuperan, una minoría significativa tiene problemas prolongados.
La Organización Mundial de la Salud advirtió a los jóvenes de los efectos a largo plazo que puede traer el COVID-19. Los especialistas explican que a pesar de que la mayoría de los jóvenes que se contagian del SARS-CoV-2 no se agravan y no tienen que ser hospitalizados y se recuperan, una minoría significativa tiene problemas prolongados. Aseguran que un gran porcentaje de quienes desarrollan la enfermedad de manera moderada sufre después fatiga u otros problemas respiratorios y no puede hacer ejercicio. El especialista de la OMS, Mike Ryan, explica que el coronavirus causa un proceso inflamatorio en los alvéolos y vasos sanguíneos de los pulmones. Una vez que pasa la enfermedad, lleva tiempo recuperar estos órganos e incluso puede afectar al sistema cardíaco. Por ello, dijo, los jóvenes que deciden llevar un estilo de vida sano, cuidan su alimentación, van al gimnasio, deberían también hacer todo lo posible para no contraer la COVID-19. Esperamos y muchos se recuperan lentamente, pero ¿quién quiere pasar 3 o 6 meses e incluso un año recuperándose de una enfermedad que duró 10 días y que podías prevenir? Recuerda, la gravedad del síndrome respiratorio y el riesgo de resultados adversos aumenta en pacientes con cardiopatía previa, informó Rocío López Fonseca. Marcelo Huanca Dorado es nuestro compañero en Bolivia. Él es periodista del Deber Radio y nos presenta lo que ha ocurrido en los últimos días ahí en este país. Marcelo, te saludamos y te escuchamos. Saludos cordiales desde Santa Cruz, Bolivia. Bolivia pasa por su peor momento frente al coronavirus. Hasta la fecha se han reportado 65.000 personas infectadas y la cantidad de muertos también se va incrementando día a día. Supera los 2.000. La situación se complica más cuando la Asamblea Plurinacional de Bolivia, el Parlamento, bloquea cerca de 1.700 millones de dólares en créditos logrados por el gobierno nacional para atender la pandemia. El movimiento al socialismo, que tiene 2/3 en la Asamblea Plurinacional, se niega a aprobar estos créditos que deben servir para atender la emergencia del coronavirus. El gobierno nacional ha convocado al diálogo para el próximo lunes con la esperanza de resolver estos impases que han generado entre los dos estados, entre los dos niveles de gobierno. En tanto, hay que destacar que la disputa surge a partir del proceso electoral inicialmente fijado para el 6 de septiembre próximo. Varios organismos internacionales han dicho que no se sabe si el 6 de septiembre tendremos una pandemia con bajos niveles de contagio. Sin embargo, la instancia científica del gobierno, el comité científico, ha dicho que la pandemia estará en su máximo nivel, aproximadamente 150.000 contagios el próximo 6 de septiembre, por lo que recomendó que las elecciones se posterguen. Sin embargo, eso pasa todavía por la decisión del Tribunal Supremo Electoral, que tiene todavía algunos días para tomar una decisión en torno a la demanda interpuesta por varios organismos ante a esta instancia que debe resolver el proceso electoral. Así está la situación en Bolivia, mientras la cantidad de fallecidos en las calles se recogen por cantidades, 400 por día, según el reporte de la policía que hace el recojo legal de las personas víctimas del coronavirus. Los departamentos con mayor incidencia ahora son Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Es el informe, volveremos en cualquier momento. Muchas gracias a Marcelo Huanca por este reporte. Una situación difícil la que están viviendo hoy por hoy en Bolivia, doctor. Perú también, que han tenido estos rebrotes. Veíamos estas imágenes de personas nuevamente muriendo en domicilios, lo cual no deja de preocupar, porque los sistemas de salud no están siendo lo suficientemente robustos para atender la enfermedad, al menos en estos países, ¿no? Es preocupante. Chile lo vivió y parece que de nueva cuenta está saliendo de un rebrote. Y bueno, Brasil, que es el país latinoamericano con más afectación en este momento. Claro, vimos también las imágenes tremendas en Ecuador, que afortunadamente poco a poco van saliendo también de esta situación. Doctor, regresando al tema que hoy nos ocupa, los síntomas que se han podido detectar a lo largo de la pandemia y que tal vez en un principio de la misma no se tenía el registro tan alto. En los últimos meses nos hemos enterado, por ejemplo, erupciones en la piel, náuseas, vómito, diarrea, síntomas que al principio no estaban necesariamente asociados a COVID-19, doctor. Efectivamente. Bueno,
Creo que primero conviene recordar que hasta un 35% promedio de las personas que sufren COVID-19 o que se infectan con SARS-CoV-2 no desarrollan síntomas. 35%. Los estudios han ido en el rango de 18% y hasta 50%, promedio 35%. El restante 65%, entonces, es el grupo de pacientes que conocemos como sintomáticos. Los pacientes sintomáticos pueden tener un periodo presintomático en donde no hay sintomatología, pero luego la van a desarrollar. Y el 85% aproximadamente de estos pacientes que presentan síntomas se van a presentar con una forma leve a moderada de la enfermedad. El otro 15% son los pacientes graves y un segmento de 6% aproximadamente de ellos serán pacientes críticos, los que requieren terapia intensiva, intubación, etc. Bueno, en toda esta gama de sintomatología, en todo este grupo de pacientes, se vinieron estudiando a lo largo de estos meses las diversas manifestaciones. Y efectivamente, los 3 síntomas cardinales de los que se habló al inicio fueron fiebre, tos y dolor de cabeza. Estos siguen siendo los síntomas cardinales, pero el que estén ausentes no descarta la enfermedad, porque ahora sabemos que hay pacientes con muy pocas manifestaciones clínicas en donde puede no haber ni tos, ni fiebre, ni dolor de cabeza. ¿Qué hemos encontrado, por ejemplo, con mucha frecuencia? Pacientes con anosmia, dificultad para distinguir olores, y con agüesia, dificultad para distinguir sabores, y ningún otro síntoma. Luego hemos encontrado pacientes solo con fatiga, cansancio, sin más sintomatología y diagnóstico de COVID. Aunque los síntomas cardinales, alguno de ellos está en la mayor parte de los pacientes, pero insisto, no estar no descarta la enfermedad. Ahora bien, el aparato respiratorio es el más afectado y creo que no tenemos que abundar al respecto, lo hemos platicado por mucho tiempo. Neumonía y un síndrome grave conocido como síndrome de distrés respiratorio agudo, que es el que lleva a los pacientes a necesidad de intubación frecuentemente y a ventilación mecánica asistida. En el aparato cardiovascular, Belén, se puede presentar miocarditis, se puede presentar trastornos en el ritmo cardíaco, arritmias, se puede presentar hipotensión arterial, pero también se puede presentar hipertensión arterial, por lo que decíamos antes de la disregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué ocurre esta disregulación? Pues porque resulta que al virus se le ocurrió que su receptor es la enzima que convierte angiotensina en angiotensinógeno tipo 2. Entonces, llega el virus, se pega a ese receptor y causa disregulación de lo que sería un sistema que normalmente mantiene en cifras normales la presión arterial. Por eso estos pacientes pueden tener esos trastornos cardiovasculares. Y luego, en el caso del sistema nervioso central, los pacientes, y lo platicábamos hace 2 sesiones aquí mismo, pueden tener manifestaciones neurológicas muy diversas, incluyendo convulsiones, pueden sufrir infartos cerebrales
o hemorragias cerebrales. Los pacientes pueden tener trastornos neuropsiquiátricos. Los pacientes pueden tener algo que conocemos como síndrome de Guillain-Barré, un proceso inflamatorio de la médula espinal que se da como mecanismo de consecuencia a la respuesta inmune. Luego, los pacientes, bueno, también se cataloga dentro del ámbito de lo neurológico la anosmia y la ageusia de la que acabamos de hablar. Los pacientes también pueden tener múltiples trombos en arterias de diferente calibre, incluso arterias grandes y muy pequeñas, en diferentes órganos y sistemas. Recordarás que habíamos comentado que derivado del daño que el virus causa a la parte interna de la arteria o de los vasos sanguíneos, conocida como endotelio vascular, ese daño que el virus causa ahí puede provocar la activación de sistemas de coagulación o procoagulatorios que pueden llevar a la aparición de trombos y esos trombos pues causar oclusión, por ejemplo, de las arterias coronarias, provocando así en algunos pacientes infarto agudo del miocardio, pero en otros pacientes, por ejemplo, pueden provocar a nivel intestinal trombosis de los vasos sanguíneos que llevan la sangre al mesenterio y causar algo conocido como trombosis mesentérica. Pero prácticamente en cualquier vaso sanguíneo de la economía corporal puede ocurrir una trombosis de esta naturaleza asociada a COVID-19. En la piel, salvo que tengas que enviar un corte. Hacer un corte, ¿Sí? Pero muy brevemente, doctor, quizá alcancemos a hablar de qué sucede con la piel. Fíjate que alrededor de un 10% de los pacientes presentan un rash cutáneo, una dermatosis parecida a la que causan otros virus, con pequeñas manchas, máculas, y manchas también realzadas, que conocemos como pápulas. Estas maculopápulas se pueden presentar, por ejemplo, en pacientes con sarampión, de una manera similar. Y aunque en el caso de COVID no son tan extensas, se pueden presentar sobre todo en las extremidades. Y última, de las más importantes manifestaciones dermatológicas, en los niños. ¿Recuerdas que platicamos aquí hace un par de semanas de un síndrome conocido como síndrome tipo Kawasaki en los niños, que puede causar afectaciones cardiológicas con aneurismas en las arterias coronarias del corazón, pero también manifestaciones cutáneas por trombocitopenia y por coagulación intravascular? Esos niños pueden tener petequias, tipo manchas por sangrado subcutáneo, y también se ha llegado a encontrar este tipo de manifestación en los adultos, en donde bajan las plaquetas por motivo del propio COVID-19. Muy bien, doctor, pues vamos a regresar con más del tema, a entrar prácticamente a conclusiones. Tenemos algunas preguntas de la audiencia y bueno, con esto y mucho más regresaremos. Le recordamos las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook, o nos puede mandar mensajes en WhatsApp al 33 22 42 0690. Volvemos. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia. Y mire, un estudio refleja menos contagios de COVID-19 fuera del hogar. Vamos a ver de qué se trata.
Investigadores de Corea del Sur dieron a conocer un estudio que refleja más contagios en casa respecto a los espacios públicos. Los científicos analizaron más de 59.073 contactos de 5.706 pacientes COVID-19 entre el 20 de enero y el 27 de marzo de 2020. De los 10.592 contagios domésticos, 1 de cada 10 tenía COVID, pero de los 48.481 contagios fuera del hogar, solamente 2% adquirió el virus. Las tasas fueron más altas para los contactos de niños que de adultos. Estos riesgos reflejan en gran medida la transmisión en medio de la mitigación y, por lo tanto, podrían caracterizar la dinámica de transmisión durante el cierre de las escuelas. La detección más alta en hogares podría reflejar en parte la transmisión durante el distanciamiento social, cuando los miembros de la familia se quedaron en casa en gran medida, excepto para realizar tareas esenciales y posiblemente creando una propagación dentro del hogar. Los investigadores explicaron que hay informes recientes sobre la transmisión de COVID-19 que han estimado tasas de ataque más altas entre los hogares que los contactos no domésticos. En el 7º mes de la pandemia, la cifra de personas contagiadas superó los 15 millones a nivel mundial, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. Además, la cifra acumulada de muertes asciende a 618,000, informó Elizabeth Ortiz. Javier Corleto está en Guatemala. Él es coordinador general de la televisora de la Universidad de San Carlos y nos presenta también el reporte de lo que ocurre en Guatemala. Javier, qué gusto saludarte, te escuchamos. Desde Ciudad de Guatemala les enviamos un cordial saludo. Se ha implementado a partir de esta semana el tablero COVID, el cual registra los datos estadísticos confirmados en el país. En Guatemala se reporta el primer caso de COVID-19 el 13 de marzo. Hoy se registra 42 decesos por coronavirus, con lo que suma 1.573 fallecidos en esta pandemia por coronavirus. Los recuperados 27.756 y 11.806 casos son los positivos activos. Según el tablero, la suma total alcanza a 41.135 contagios. Esta semana se mantienen las disposiciones en cuanto al toque de queda de 6 de la tarde a 5 de la mañana. El sábado, el toque de queda se adelanta desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana del siguiente lunes. A partir del próximo lunes 27 de julio, Guatemala busca implementar un sistema de semáforo epidemiológico para saber cuántos casos de coronavirus hay en cada municipio por cada 100.000 habitantes e implementar por pasos la reapertura de las actividades. Recuerda mantener el protocolo de distanciamiento social, evitar tocarse los ojos, nariz y boca y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón por 20 segundos. Hasta pronto. Muchas gracias por este reporte, Javier. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, regresamos a nuestra charla. Hablábamos de los síntomas, quedaba pendiente uno importante, la diarrea, doctor. ¿Cómo no? 30% de los pacientes presentan diarrea. Son habitualmente diarreas no profusas. La duración es de 3 días cuando se presenta como parte de la historia natural de la enfermedad. A veces requieren de medicamentos antidiarreicos y se resuelven de manera satisfactoria, pero las manifestaciones gastrointestinales son frecuentes en COVID: diarrea, náusea y vómito, porque el tracto gastrointestinal tiene ese receptor en diferentes células del tracto gastrointestinal, el receptor para el SARS-CoV-2, como lo tiene también el hígado. Como parte del sistema gastrointestinal, el hígado también puede sufrir inflamación, se puede presentar una hepatitis aguda asociada a COVID. Algo de lo que no se habla mucho, y creo que conviene por motivo de la prevalencia en América Latina de la diabetes, es que la diabetes puede tener una agudización en pacientes con COVID, pero también COVID puede causar una inflamación pancreática y en ocasiones también microtrombosis pancreáticas que pueden generar trastorno en la producción de insulina, y han habido reportes de diabetes surgida a partir de COVID. Interesante
el dato, doctor. Y las alteraciones que puede ocasionar la enfermedad en otros órganos, como ya no lo había explicado, y las secuelas que esto puede Las secuelas ocasionar. me preocupan mucho, Belén, mucho, porque en los pacientes que tienen neumonías extensas se ha empezado a observar en la fase avanzada de la enfermedad, aún en aquellos pacientes que entran a una fase de convalescencia, la presencia de fibrosis pulmonar, que se estima puede presentarse hasta en el 20% de quienes sufrieron una neumonía severa por COVID. Los próximos meses son los que nos irán identificando qué tan severa esa fibrosis puede llevar a los pacientes a un estado de dificultad crónica respiratoria que puedan requerir de terapéutica especial y sobre todo de esquemas de rehabilitación pulmonar. Esa parte me preocupa. Ya tendremos oportunidad de abordarlo de manera más amplia en algún otro programa. Doctor, muy brevemente y casi para despedirnos, nos hacen varias preguntas, algunas de ellas son recurrentes, por eso se las planteo. Una, si la fiebre aparece de forma intempestiva, súbita, o va causando, digamos, algunas señales al principio. Habitualmente se presenta de forma progresiva más que súbita, frecuentemente es vespertina, se asocia con sudoración, con escalofríos y no vemos temperaturas habitualmente, por supuesto se puede presentar en algunos casos, pero superiores a los 39 grados de temperatura. Son fiebres de entre 38 y 39 grados, con escalofríos y con sudoraciones nocturnas. A propósito de lo que mencionaba sobre los eventos trombóticos en la sangre, doctor, nos preguntan si es recomendable tomar aspirinas de manera, digamos, un poco como de prevención. Las personas que toman aspirina de manera profiláctica por otros motivos como alguna enfermedad cardiológica, hipertensión arterial, etcétera, no deben suspender sus tratamientos, no deben modificarlos. Pero que por motivo de COVID alguien deba empezar a tomar aspirina o se deba tomar de manera generalizada aspirina por la pandemia que estamos viviendo, no, esa no es una recomendación general. La podrá prescribir el médico viendo el caso en específico, o el médico. Podremos prescribir en su momento heparina de manera profiláctica en casos bien identificados, bien estudiados, que sabemos que pueden tener mayor riesgo de este síndrome inmunotrombótico, pero eso se debe reservar a una prescripción médica. Claro, por eso lo hemos dicho, doctor, recurrir al médico familiar, al médico que ha llevado el historial, porque es el que mejor sabrá qué medicamentos prescribir. Doctor, muchas gracias, como siempre, un gran programa y un gran gusto dialogar con usted. Muchísimas gracias, Belén. Antes de despedirnos, 4 perros de la policía chilena comenzaron a ser adiestrados, escuche usted, los van a convertir en agentes biodetectores para que con su olfato puedan detectar de forma temprana a portadores del coronavirus a través del olor del sudor. Chile intenta aplicar ahora la detección del coronavirus por medio del sentido del olfato de perros adiestrados, ya que son utilizados en todo el mundo para detectar drogas, dinero o explosivos. Una brigada canina será la encargada de diferenciar por el olor a enfermos de COVID-19 y a personas sanas. Una medida innovadora ideada en Francia, pero que ya desarrollan también en Reino Unido, Finlandia y Emiratos Árabes, y que ha cruzado medio mundo para tratar de ponerla en práctica con 4 canes de la policía chilena. El coronel Julio Santelices, director de la Escuela de Especialidades de Carabineros de Chile, explica detalles de la implementación. También es relevante mencionar que en una hora un perro puede olfatear a 250 personas. Entonces, si nosotros ingresamos con 4 perros a un terminal de buses o a un estadio, ellos pueden, en una hora, pueden olfatear a 1000 personas. Y por supuesto que la efectividad también es muy importante. Con la comunicación que hemos tenido con Francia, esencialmente, eso nos ha permitido establecer que la efectividad es superior al 95%, y muchos de ellos incluso llegan al 100%.
Aunque el coronavirus en sí mismo no huele a nada, la respuesta inmunológica del cuerpo humano para hacer frente a la COVID-19 genera componentes a través del sudor que sí pueden ser detectados por los perros, cuya capacidad olfativa es 50 veces superior a la del ser humano. Además, y para tranquilidad de los amantes de los animales, los perros no corren riesgo de contagio, ya que tienen una probabilidad muy baja de enfermar por la COVID-19, por lo que son un elemento de posibilidades infinitas en la primera línea de detección del SARS-CoV-2. Interesante, sin duda, esto que están poniendo en práctica ahí en Chile. Nosotros nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.